y la política internacional. Ya volvemos con los mensajes y ya vamos a dar los ganadores, ¿eh? En un ratito nada más. Gracias a todos por su participación. El voto es nuestro, con Gustavo Chavarino. Raúl, buen día. ¿Cómo estás? Hola Gus, buen día para hoy, para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros para analizar, bueno, tantos temas que tenemos. Vamos eligiendo de acuerdo a la semana también. Pero bueno, ha sido Cuba la noticia, la situación del bloqueo por un lado norteamericano y la respuesta en rechazo de México y de Colombia, ¿no? Sí. Con el envío de ayuda humanitaria. Sí, específicamente hay varios temas para tocar con respecto a Cuba, que es uno de los temas o uno de los estados en los cuales nunca he profundizado de mayor medida, debido a que siempre ha tenido diversos vaivenes desde el punto de vista económico, político, pero ya en los últimos meses por parte de la política exterior de Donald Trump, principalmente por el secretario de Estado Marcos Rubio, que tiene procedencia cubana, se ha acentuado aún más la política exterior en Latinoamérica, principalmente en estados que ellos consideran o fallidos o estados autoritarios. En el primer caso es el estado de Venezuela, en el cual fue el arresto de Nicolás Maduro. Posteriormente, actualmente es en la dictadura militar de Cuba, que lo que está realizando Estados Unidos no solamente es plantear un bloqueo económico o acentuar aún más el bloqueo económico, diplomático y hasta energético que ha planteado Estados Unidos en los últimos años, desde lo que fue la Revolución Cubana hasta nuestros días, también acentuando lo que hace referencia a intentar blindar lo que es el ingreso a cualquier tipo de suministro, de energía, de insumos, hasta también desde el punto de vista de transferencias económicas por parte de los estados que actualmente lo están apoyando esta dictadura militar, como acá hace referencia, que es el gobierno de Petro, que es un estado socialista, y el gobierno de Sheinbaum, que es México, que actualmente tiene su ideología de izquierda, que apoya también al régimen actualmente liderado por Díaz-Canel, que es el actual presidente de Cuba, a pesar que es una junta militar que dirige el país cubano. Esto también trae a consecuencia de que actualmente Cuba tiene los mayores índices de pobreza, desocupación, y como así también el salario mínimo es uno de los más bajos de todo el mundo, que tiene $10 diarios. Esto es lo que percibe actualmente un cubano todos los días, que hace referencia a márgenes o a estados principalmente de vulnerabilidad, casi de indigencia total que tienen los cubanos actualmente. Esto ha llevado a que una situación no solamente geopolítica, sino también económica, ha planteado que Estados Unidos también reconsidere o considere, dependiendo cómo se puede interpretar, el accionar ya sea intervención militar, como ha sido en el caso de Venezuela, y poner a un gobierno pro-estadounidense, o en el caso de intentar blindarlo, intentar restringir cualquier tipo de colaboración hacia el régimen, que eso va a llevar a la autodestrucción del régimen y posteriormente llevar en un futuro, por supuesto, a elecciones libres, democráticas, como lo plantean todos los estados de Latinoamérica. Raúl, Trump está aprovechando la situación de Venezuela que se generó con la captura de Maduro, con la manera en que el régimen la está respondiendo favorablemente para hacer lo mismo en Cuba. ¿Es consecuencia de eso? Sí, categóricamente te digo que sí, que Venezuela fue el primer indicio, justamente el teatro de operaciones inicial que plantea Donald Trump con respecto a todos los gobiernos actualmente latinoamericanos, porque el principal foco actualmente de Estados Unidos son dos. Podríamos decir tres si sumamos Medio Oriente, pero eso es algo que ha pasado a lo largo de todas las administraciones. Actualmente es dos focos principales. Uno es China, que también puedo dejar un dato más después si querés con respecto a lo que está pasando con China, y otro es Latinoamérica, principalmente porque hace referencia que primero Estados Unidos, como lo hemos planteado en otras oportunidades, se había alejado con respecto y había dejado un vacío de poder en Latinoamérica con otras administraciones. Y hoy la situación geopolítica para enfrentar a China. Exacto, que es Latinoamérica con respecto a los niveles demográficos, los recursos naturales, la posición geopolítica, los regímenes pro-occidentales o pro, en este caso, socialista, que tienen, como bien acabamos de mencionar, el caso de Lula, Sheinbaum y también Gustavo Petro. Esto hace referencia que suma unas características bastante importantes desde el punto de vista de una política exterior de Donald Trump, que también ha posicionado más el actual secretario de Estado, que es Marcos Rubio, que tiene unas grandes relaciones, no solamente por sus antecedentes latinos de ser de Cuba, sino también su política exterior se va a enfocar específicamente en Latinoamérica para poder
reposicionar a los Estados Unidos y Latinoamérica, y como hace referencia, Venezuela fue el principal elemento de prueba de cómo va a surgir o cómo va a ser el teatro de operaciones que va a tener actualmente como base Venezuela, posteriormente en todos los estados latinoamericanos. Ahora, digamos, no es más allá de tratarse de dos regímenes dictatoriales, no es la misma situación de Venezuela que No. Cuba en términos de la imagen internacional, ¿no? Si hay una condena general a Venezuela, al régimen de Maduro, a las atrocidades que ha cometido, no es tan fuerte, por lo menos en Cuba, en lo que ha generado, ni en lo que, si se quiere, molesta o perturba, más allá de la forma de gobierno. De igual manera, tiene un montón de motivos, o para inventar, por lo menos, Trump para focalizar su ataque ahí. Sí, principalmente porque desde lo que fue la Revolución Cubana y posteriormente la crisis de los misiles, de ese momento hasta el día de hoy, todas las administraciones de Estados Unidos lo que han intentado es derrocar el régimen militar de Fidel Castro y actualmente Raúl Castro, que siempre presidieron este estado porque era un país soviético, es un país que tenía una importancia geopolítica, ya en ese momento en plena Guerra Fría, para los Estados Unidos, lo que fue la crisis de los misiles con la administración de John Fitzgerald Kennedy, la famosa crisis de los misiles, que estuvimos a punto de llegar a una tercera guerra mundial, y actualmente lo que hace referencia es los vínculos que tenía hasta hace pocos meses con Rusia principalmente, que eso llevaba no solamente el abastecimiento militar, económico, también desde el punto de vista de un apoyo diplomático a nivel internacional, que Vladimir Putin apoyaba a todos sus estados. Pero no lo tiene hoy. Exacto, ese es el gran interrogante y el gran desafío que tiene Donald Trump. Está viendo que todos los estados que actualmente estaban apoyados por Rusia actualmente no lo tienen. Y eso hace referencia primero a una falencia por parte del gobierno de Vladimir Putin, porque tiene otras prioridades, que la principal actualmente es Ucrania, que ya que hace referencia a su patio trasero de Rusia, y además un posicionamiento con respecto a la OTAN, que en constante oportunidad dice que si pasa en la línea roja, que es justamente el Tíber que divide el estado de Ucrania, va a generar una tercera guerra mundial, el envío de tropas, justamente el envío de misiles y demás. Esto ha posicionado de que en todos los regímenes del mundo que actualmente Rusia estaba apoyando se empiezan a debilitar. El caso es Venezuela, el principal en Latinoamérica. Segundo, Cuba. Tercero, el caso de Irán. Hasta hace 2-3 años no se podía hablar ni siquiera de una manifestación, de un comunicado de prensa, ni tampoco de comunicados por medio de las redes sociales en Irán, y actualmente estamos muy cerca de poder derrocar un régimen teocrático desde lo que fue la Revolución Islámica de Irán en 1979 hasta el día de hoy. Previo a esto era un estado pro-occidental que tenía ciertos valores occidentales de Estado de Derecho, libertad de expresión, no existían presos políticos, había partidos políticos y demás, y que actualmente no lo es. No lo es. Ahora, hay en este marco, volviendo a Cuba, una resistencia o rebelión o reacción de parte de México y de Colombia, volviendo al principio, de enfrentar a Estados Unidos en esto, ¿no? Que, bueno, enseguida sale a amenazar que ayude a el régimen cubano, va a ser castigado también. ¿Qué puede pasar con esta situación en la medida en que México ya están, ¿no? Las ayudas han llegado en esta semana, la mayoría? Sí. Específicamente lo que se va a buscar es lo que planteó en las últimas semanas Donald Trump, a pesar de esto, de reticencia por parte de estos presidentes, es intentar llegar a una negociación bilateral, como ha planteado. En las últimas semanas se reunió justamente Gustavo Petro con Donald Trump, en el cual se intentó desescalar cualquier tipo de tensión que tenía con respecto a las declaraciones de Petro con respecto al intervencionismo estadounidense, que no se debe intervenir en la democracia latinoamericana, en los estados, que tampoco debe intervenir en la política doméstica de los estados. Esto también lleva justamente a una política exterior de que plantean de desescalar esta situación. Primero por el caso de México. México siempre va a intentar llevar a una conciliación con Estados Unidos porque es su principal socio comercial. Producto justamente por cuestiones fronterizas, por sus vínculos históricos que tiene con los Estados Unidos, y además por el rédito que tiene, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, con la administración de Sheinbaum, principalmente porque hace referencia de que hay flujos migratorios en Estados Unidos-México. Hay también deportaciones de mexicanos por parte de Estados Unidos a México, que eso no le favorece ni a la administración de Sheinbaum, ni tampoco a la política migratoria, que en muchos casos ha llevado en las últimas semanas a la deportación de carácter, podríamos decir, sin ningún tipo de recelo, ningún tipo de concepción, en lo que hace referencia a una migración o una deportación
sin ningún tipo de protección o de aceptación de los derechos humanos a migrantes por parte de las ICE, que son las unidades antimigraciones en los Estados Unidos. Esto también hace referencia a poder potenciar el sector económico o automotriz que tienen actualmente las empresas estadounidenses en México, por su bajo valor o sus costos que tiene justamente la producción, y como así también la mano de obra o descalificada o calificada que tiene México en comparación de Estados Unidos, y esto a llevar justamente a una simbiosis que se denomina una interrelación compleja, en el cual hace referencia a que los estados siempre van a priorizar la cooperación, el comercio y por supuesto las inversiones para que ambos estados puedan llegar justamente a buen puerto y tener ganancias, que es lo que principalmente buscan. Vamos a ver si es así. Es lo que en teoría se debería buscar, y no si llegar a justamente a un conflicto que ya sea militar o un conflicto diplomático, principalmente con México, que es su principal socio comercial. Va a seguir el foco esta semana en cómo asisten los países a Cuba y cuánto aprieta Estados Unidos en ese sentido. Sí. Principalmente hay que decir que Trump no va a ceder con respecto a las presiones, porque lo que busca es justamente derrocar este régimen militar, intervenir y además presionar justamente para que desista cualquier tipo de ayuda internacional contra el régimen militar de Díaz-Canel. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Salud para vos y para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros, nuestro especialista en política internacional. Seguimos, amigos. Son 800 toneladas de alimento para una isla con 11 millones de habitantes. ¿Qué es? Digo, es un gesto